Conversamos a esta hora de la mañana con el sacerdote Rafael Fernández. Él es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, encantado. Una cosa chiquita de curiosidad. ¿Esta institución de la misa Tedeum, la misa solemne en estos previos o durante el 28 de julio, es una institución de la República o de la colonia? De la República. Bueno, de hecho, la primera, cuando San Martín proclamó la independencia en 1821, hubo una primer Tedeum. Ah, ese es el primero. La primera. Pero luego se instituye desde 1920, 21 en adelante, se instituye ya como parte de las actividades. Ok. Bueno, la Iglesia Católica ha venido con el tema de la colonia. Y estamos hablando ya de una presencia de 300 años en la colonia y estamos hablando de 195 años en la época de la República. Es una herencia con la que mucha gente está de acuerdo, reconociendo el esfuerzo y el trabajo de la Iglesia, pero hay algunos que tienen algunas objeciones todavía muy serias. Están hablando, por ejemplo, de este asunto del Estado laico, cada vez más laico, que la Iglesia, por supuesto, tenga una voz, pero que esté más o menos como en la época de San Juan, en el desierto, ¿no? Que casi no se la escuche. ¿Qué opina usted de esta, digamos, no sé si de esta polémica o en todo caso de esta controversia respecto a la participación de la Iglesia Católica? Bueno, habría que quizás quedarse con una posición intermedia, es decir, ni defender a rajatabla una tradición de manera dogmática, digamos, pero tampoco tirarse abajo la tradición. Y creo que habría que flexibilizar los dos extremos. Por una parte, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, hoy se han incluido como parte de las celebraciones también la participación de otras iglesias, otras voces, forman parte de la cultura contemporánea, la apertura a otras voces también, pero por otra parte creo que también es cierto que hay que reconocer la presencia de la iglesia, no solo en términos religiosos, de inspiración de devociones en todo el Perú, etcétera, y América Latina, sino también como una institución que ha creado valores y que ha creado una manera de estar en la vida, de apreciarla. Diríamos, la iglesia ha resarcido, si podemos decirlo, si la expresión es válida, todo lo que ha sido su historia en la época de la colonia, lo que ha sido, bueno, el sometimiento, la participación en ese avasallamiento colonial, en el tema de la concepción del indio sin alma y esta serie más de cosas, en el asunto, por supuesto, el proceso después que ha sido lo de la Inquisición, digamos, en ese pasar por esa historia muchas veces traumática. Tenemos hoy una iglesia que ha aprendido de eso y que puede decirle de cara a la gente, somos una institución que quiere contribuir con el desarrollo del país. ¿En qué cosas, por ejemplo? Cierto. Yo creo que la iglesia forma parte ahora de la sociedad civil, para empezar, es decir, se concibe como un actor civil. Y una de las que tiene mayor credibilidad según todas las encuestas. Y desde ahí, con mayor credibilidad, y por lo tanto participa en resoluciones de conflictos, en mediaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que la iglesia ha aprendido qué tipo de presencia política debe tener. Efectivamente, ha habido episodios de la historia que han sido un poco más truculentos, más complejos, pero creo que estamos hablando efectivamente de 300 años atrás y la iglesia ha sacado y ha aprendido las lecciones. Creo que es una iglesia mucho más renovada, más capaz de estar en medio de nosotros, animando, guiando, señalando los problemas de la sociedad, reclamando justicia. Bueno, el mismo cardenal hace un instante acaba de decirlo, efectivamente. Es verdad también, por otra parte, que la iglesia comprende que el Estado tiene una serie de responsabilidades que antes hacía la iglesia. Es decir, la iglesia hasta hace relativamente poco actuaba como si fuera un sustituto del Estado. Bueno, hasta hace poco en la selva peruana los promotores de salud los manejaba la iglesia. Los manejaba la iglesia. Claro, y iban junto al animador cristiano, el promotor de salud. Efectivamente. O la Defensoría del Pueblo, que comienza de repente dentro de un despacho. Los errores actuales, el asunto, por ejemplo, de este tema de las denuncias muy fuertes respecto a conductas de algunos sacerdotes, por ejemplo, el del sodalicio, impacta en la iglesia. ¿Cómo toma esto, digamos, en esta época? Cierto que impacta. Yo creo que es uno de los temas que más impacta y desgasta la imagen de la iglesia. Al mismo tiempo, creo que no hay que perder de vista que la iglesia la hacemos todos, es decir, no solo los curas. Es decir, con frecuencia se cree que son los sacerdotes o las religiosas quienes son la iglesia. Y probablemente hay que subrayar más bien la presencia de los laicos también, y de todos los bautizados, que son la fuerza de la iglesia. Es decir, en la iglesia no se habla de autoridades eclesiásticas en términos, como en el sentido presidencial. Claro. La fuerza de la iglesia y, digamos, la presencia del Espíritu, vamos a decir, del Espíritu Santo, pasa por la presencia de los laicos, y son ellos los que pueden ayudarnos a no solo ver nuestros problemas y dificultades, sino animar la iglesia para que no se quede atorada en estas pequeñeces.
Muy bien, sigue desarrollándose la misa solemne en la catedral con por supuesto, la representación del cardenal Juan Luis Cipriano. Y aquí en cabina, aquí en estudios, conversamos con el sacerdote Rafael Fernández. Él es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Los temas polémicos, estamos hablando, de planificación familiar, el asunto de anticonceptivo oral, el tema de que si es más o menos abortivo, el tema de del aborto por violación, el tema de la unión civil, el asunto de más o menos relajación de la norma respecto al divorcio, a ver si se favorece más o menos a la familia. Estas cosas que siguen siendo, por supuesto, controvertidas desde la visión de la Iglesia. ¿Va a seguir manteniendo esa postura, diríamos, no sé si la palabra es tradicional, no sé si algunos dirían dogmática, de apego a la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuál va a ser la postura? ¿Va a seguir manteniendo esta postura de la Iglesia? Bueno, quizás yo diría, lo primero que diría es que la Iglesia también es un actor civil, de la sociedad civil, y por lo tanto desde de ese rol que le compete como parte y miembro de la sociedad civil, defenderá sus posiciones, ¿no? Hay ciertas situaciones que son controvertidas y respecto de esas posiciones probablemente tratará de mantener y argumentar. Al inicio hablaba el cardenal de la ideología. En general, la ideología es... De género, pero en general... las ideologías en general son, como quien dice, el sustituto de la argumentación. Si donde no hay argumento, recurrimos a la ideología. Me pongo un lente. Y desde ese lente veo todo. Así es. Entonces, pero es razono poco y a veces es una cosa, un cristal por donde veo todo. Exacto. Entonces creo que de lo que se trata es de no defender ideologías por defender las ideologías. Bueno, hemos sido todos víctimas de una de las más terribles ideologías durante la época de Sendero Luminoso. Somos todos un poco hijos de esa época y sabemos lo que es una ideología. Es sucedáneo, reemplazo de el argumento, de sentarse, razonamiento. Yo creo que la Iglesia nunca ha dejado de dialogar y en todo caso está abierta a dialogar y como parte de la sociedad. Pero con posturas, digamos, inamovibles. Por ejemplo, en el tema del aborto por violación, esa es una postura inamovible, ¿verdad? O sea, no va a decir la Iglesia mañana, pasado. Yo no veo, ni siquiera en 10 años, ni en 15, decir, bueno, sí, pues que si la han violado, aborten. O sea, no veo una Iglesia diciendo una cosa así. No es ciertamente una de las situaciones en las que la Iglesia va a flexibilizar. Y yo preguntaría por qué. ¿Cuál es el sustento? El sustento es que el aborto es concebido por la Iglesia como una violencia contra la vida. Y la Iglesia ha defendido siempre la vida como tal. Obviamente hay que considerar las situaciones específicas. Por ejemplo, una situación de violación, ciertamente. Por otra parte, la Iglesia nunca ha negado el perdón. No sé si me explico. Es decir, a las personas que han estado en situaciones de ese tipo y situaciones muchas veces difíciles. Y creo que la Iglesia tampoco ha exigido ni puede exigir a las personas una acción heroica, ¿verdad? No puedo forzarle a alguien, usted tiene que ser heroica, ¿verdad? Y si somos capaces de, digamos, de perdonar, de pedir perdón por la conducta que ha tenido muchas veces la Iglesia respecto a la comunidad homosexual, y si somos capaces de no juzgar, quizá de entender, no sé si la palabra es tolerar, ¿por qué no somos capaces de entender, digamos, por ejemplo, lo que mucha gente dice, el amor, y el amor sin sexo? O sea, no solo hombre o mujer, sino, digamos, entre la gente del mismo sexo. Esto es imposible que se llegue, no sé si a racionalizar o a entender dentro de la Iglesia. Yo creo que no, pero por otra parte no olvidemos que la Iglesia representa parte de la sociedad civil y muchas veces es la sociedad civil, de repente incluso más allá de la Iglesia, la que resiste también a estos cambios. La sociedad peruana es también y entre los fieles habrá gente que es de la comunidad gay y que además quiere tener su unión civil, ¿no? ¿Y qué le dirá a su sacerdote? Usted no ha tenido experiencia de ese tipo, digamos. Yo soy un fiel y tengo mi párroco, por supuesto, y formo parte de la comunidad homosexual y en mi lógica, por supuesto, estoy enamorado. Estoy enamorado de una persona del mismo sexo y quisiera casarme, pero veo que mi párroco, mi pastor, el que representa por supuesto mi iglesia en el nivel de jerarquía y de autoridad, bueno, está un poco diciendo que eso está mal. No ha habido un poco desde la propia iglesia, desde el interior de la iglesia, algún tipo de exigencia para que se cambie ese rumbo, esa posición? Todavía no. Lo que podemos, por eso decía, yo creo que
quizás legalmente, sin embargo, hay alternativas que la sociedad civil debe explorar, debe seguir haciendo propuestas, y de hecho hay varias en discusión y en debate. Creo que bueno, lo que se trata fuera de estos temas controvertidos, que por supuesto va a seguir siendo controvertido, cierto. La posición de la Iglesia está basada, como no, en su doctrina social que tiene muchos años, y en las reflexiones permanentes que se realizan a través de los encuentros con los sacerdotes, en este caso con los obispos. La expectativa desde la Iglesia, desde su condición de sacerdote, desde la visión social, humana, cristiana de la Iglesia, ¿qué expectativa tiene en el discurso hoy de Pedro Pablo Kuczynski? En mi expectativa personal, y creo que de la Iglesia en general, y lo hemos escuchado un poco deduciéndolo de lo que dice el cardenal de Lima, del Perú, es que queremos políticos que entiendan que hacer política es un servicio. Y lamentablemente hemos perdido hace mucho tiempo eso. No hay una política como servicio. Política como servicio. Creo que además eso va perfectamente en la línea solo de la doctrina social de la Iglesia, sino de lo que dice el actual Papa Francisco. Tenemos una suerte de posición y de clase política que se acomoda, que fácilmente recurre a esta situación de ventaja para obtener ciertamente beneficios y en fin, lo que fuese. Que es un poco la antítesis de lo cristiano, ¿no? Es la antítesis de lo cristiano. Porque Jesús quiere ser primero, ponte al último. Así es. Yo que soy el maestro te lavo los pies. Exacto. De la antítesis de lo cristiano y de la política, porque la política así entendida no conduce absolutamente a nada. La política entendida como el esmero y la preocupación por lo colectivo y por así lo común. Por el servicio. Finalmente, el problema es que la ceguera y la pequeñez del político que recurre a esta forma de política tradicional, lamentablemente, es que no le deja ver que esa política es caldo de cultivo para protestas, expresión de frustraciones, descontento, percepción de injusticia. Es decir, ellos mismos se convierten en los actores de un país que se convierte finalmente en un país lleno de ciudadanos con frustraciones. Es decir, ¿Y qué medidas hay que ir tomando precisamente para ir reduciendo esa injusticia estructural, este modelo, bueno, la aplicación de las políticas económicas y en general que está creando, que sigue creando, que ciertamente va reduciendo, un poco lento, algunos dirían que debe ser más rápido, ricos, pobres, gente que no accede a salud, que no accede a educación, que no accede a agua, que no accede a electricidad, que no accede a carreteras, gente que está esperando que de repente a su chacrita le llegue algo a ver si podemos producir, que no le llegue el crédito, que no le llegue la vivienda. El agua, la luz, todos los servicios. Que son tan básicos. Tan básicos y que es vida, efectivamente. Yo creo que hace falta una revolución en realidad dentro del sistema político. Quizá voy más allá de mi propio fuero, pero creo que hace falta que la política comience por ser ética. Es decir, el punto de partida de los políticos tiene que ser la ética, tiene que ser una conducta ética del bien común. Ahora, eso supone que hace falta también una clase política. No tenemos una clase política, tenemos políticos que se lanzan a la política de manera más bien un poco improvisada, con los 3 o 4 recursos que tienen, y por ignorancia o por voluntad propia terminan haciendo la misma política. Yo siempre me pregunto una cosa, ¿cómo el Perú, que es un país que tiene una herencia colonial de la religión y del cristianismo concretamente, que ya tenemos por supuesto 195 años de esfuerzo por ser república, no sé si lo seamos, ojalá lo seamos pronto, pero ¿cómo es que siendo un país tan del 90-95% cristiano, entre católico, entre evangélico, entre adventista, somos un país que padece de un problema tan serio que es la corrupción? Entonces, parecería un contrasentido, pero extraordinariamente grande, ¿no? O sea, ¿desde dónde se puede explicar que tengamos iglesias, templos, más que iglesias, templos de cristianos católicos, llenos, abarrotados, de gentes, y después seamos, bueno, un país más o menos, no, perdonen la generación, pero a veces medio de semipillos, de vivos, que están buscando sacar ventaja, de que no hago la cola en el banco, de que le meto un codazo a la señora de ahí, de la combi, que estoy viendo a ver si como vendedora le saco 100 gramos al arroz y le vendo 900 gramos. Y por supuesto en la administración pública, en las autoridades, a ver si la obra me cuesta 10 o a ver si yo saco 10 o saco 15. Es una contradicción fuerte, ¿no? Es una contradicción fuerte. Me imagino que a ustedes en la condición de sacerdotes debe generar mucha preocupación en explicarse qué pasa. Y a veces frustración, cuando a veces uno mismo se encuentra haciendo cosas que uno dice, no, esto no hay que hacerlo. Pero realmente frustración.
Son varios problemas. Es un problema histórico. Bueno, hay un famoso libro de Quirós, sí, la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? y que nos traslada a la época de la colonia y cómo de alguna manera hemos ido conviviendo con la corrupción y permitiendo la corrupción. Entonces, hay que tener una capacidad, o sea, hace falta líderes que sean capaces de decir, eso no se puede hacer. Y hay que recuperar la capacidad de escandalizarse, es decir, bueno, los primeros cristianos cuando veían la cruz se escandalizaban de ver a Jesús puesto en una cruz. Es decir, ahora vemos la cruz y bueno, parece que eso no nos mueve mucho inclusive, pero hay que recuperar la capacidad para escandalizarnos, es decir, esto no puede ser, esto no puede hacerse. Y en el Perú creo que hace falta una nueva, ¿cómo diría?, revolución educativa. La educación en valores cívicos, en valores éticos, en valores morales. Que va más allá de lo religioso. Que va más allá incluso de lo religioso. Lo religioso nos puede dar mucho, pero en realidad desde, por ejemplo, desde la concepción del otro como vecino. Exacto. Del otro, bueno, como prójimo, por supuesto, diría yo, la exaltación suprema, lo que debemos ver. Pero al otro tengo que verlo como vecino, exacto. Como socio dentro de una sociedad que mínimamente pues deberíamos cuidarla. Exacto. El otro muchas veces no existe en el Perú. El otro no existe. Es decir, el otro. Incluso conduciendo en la calle. Ya, a veces hay, pero con la desconfianza. Este me va a ganar. Así es, el otro me va a ganar. Sí, ¿no? Mejor le gano yo, le saco ventaja. Exacto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchísimas y tenga gracias usted un buen 28. Igualmente. Saludos. Para usted también. Gracias.